Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí presentándonos como el grupo 7, mi persona Fernando Domínguez, el ingeniero Jorge Plaza, el ingeniero Antonio Hernández y el ingeniero Marco Tamayo son los que pertenecemos a ese grupo. El objetivo de este video es explicar todo el proceso que se llevó a cabo para realizar la aplicación de herramientas tecnológicas en ambiente web y aplicar lo aprendido en el curso de la materia que tiene el mismo nombre, tecnología web. En fin de todo esto es aplicar un dashboard eh, donde simplifique o presente eh, cierta información de la empresa para el respectivo análisis de manera gerencial. Entonces, nuestra empresa en donde hicimos la aplicación del dashboard es un Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, ¿ya? El cual el fin de esa institución es es la educación, ¿ya? Y la educación de nivel superior, tecnológico nivel superior. Es una institución que lleva 23 años de vida institucional y que actualmente cuenta con 1.400 estudiantes asistiendo y preparándose para poder ejercer su profesión en un corto tiempo, en un periodo de dos años y medio aproximadamente. Bien, entonces en sí la esencia del proyecto se basa en la metodología que se tiene para la evaluación académica de los docentes. Entonces, aquí tenemos ya los datos procesados de la base que tiene manejando actualmente el instituto y que hasta la actualidad se han evaluado algunos docentes. En sí, el dashboard que queremos presentar debe de mostrar las puntuaciones de cada uno de los docentes en los diferentes criterios, esa evaluación de estudiantes, evaluación entre pares, evaluación heterogénea, evaluación, autoevaluación. Entonces, aquí ya tenemos los datos procesados en un archivo de CBS, ¿sí? En donde estos datos los vamos a tener que cargar en la base de datos de MongoDB. MongoDB es la base de datos no relacional que vamos a utilizar para poder eh, conectarse con la aplicación de Django. Django también es una tecnología que vamos a utilizar para programar la parte del dashboard junto con el lenguaje de programación de Python. Y para eso nos vamos a ayudar con el programa de PyCharm, el que ustedes están viendo aquí. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer es que en MongoDB, ¿sí? Obviamente hecha la instalación, antes de iniciar MongoDB es recomendable de que en el disco local C se cree una carpeta denominada data y dentro de esa carpeta denominada data se encuentra la carpeta db. Esta es una previa configuración antes de ejecutar Mongo, puesto que aquí es donde se van a guardar todas las colecciones que se vayan creando de manera física en el disco duro. Esta es una carpeta raíz o un path que utiliza Mongo para poder guardar todas las colecciones que se van creando en esa base de datos. Bien, eso como observación. La interfaz gráfica o el manejador de base de datos que vamos a tener es NoSQL Manager for MongoDB Framework, que va a permitir la interacción entre MongoDB y el DBA en este caso. Como ustedes pueden ver, aquí hay algunas bases de datos creadas. Entonces vamos a empezar creando nuestra base de datos que la vamos a denominar DB prueba. Entonces aquí creamos la base de datos DB prueba. ¿Ya? Aquí está creada la base. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí no existen colecciones, aquí no existen las tablas que conocíamos anteriormente, aquí cambia de nombre a colecciones. Entonces, en vez de llamarse tablas, le vamos a llamar colecciones. Y en las colecciones van a estar los datos de
del archivo de Excel que les enseñé anteriormente, y no van a estar presentados como esta estructura, sino como una estructura de tipo JSON. Más adelante se les va a enseñar cómo van a quedar los datos. Bien, entonces una vez que nosotros creamos la base de datos, ahora tenemos que configurar nuestra tecnología que vamos a utilizar. En este caso va a ser de Django, nuestro framework, para que se pueda conectar esa base. Entonces para eso nos va a ayudar el IDE PyCharm, ¿ya? En donde en primer lugar nos tenemos que ir aquí una vez creado el proyecto, es decir, el proyecto se lo crea de la siguiente manera. Damos New Project, entonces elegimos qué proyecto queremos hacer, en este caso de Django, ¿ya? Se procesan los datos y ponemos Create. Entonces una vez creado el proyecto se configuran con el nombre, se configuran estos archivos por default. Entonces este archivo setting es el que nosotros tenemos que configurar en primer lugar, en donde se programa esta partecita de aquí. Ahí se movió, donde se programa esta partecita de aquí, lo que es la especificación de la base de datos, el host y el puerto en el que vamos a trabajar. Obviamente el engine va a ser de Django porque es una librería que nosotros tenemos que importar aquí en el programa. ¿Cómo hacemos esas importaciones? Aquí necesitamos la parte de internet, puesto que el proyecto en sí no tiene ninguna librería para conectarse a MongoDB. Entonces damos clic derecho sobre el proyecto y nos vamos hacia la opción donde está, se me perdió. No sé. En files, setting, no, setting, no. Setting repository, no, aquí no es. Era por acá. Settings. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que en el Project Interpreter especificar o descargar cada una de las librerías que nosotros vamos a utilizar. En este caso, la librería que nos va a permitir la conexión de Django con Mongo va a ser Django. Entonces ya nosotros tenemos puesta esta librería de aquí. También la librería de Django para comenzar a utilizar el lenguaje de programación junto con el framework, ¿ya? Y todo eso se la descarga de la siguiente manera. Ponemos añadir, escribimos la librería que nosotros queremos buscar. Una vez identificada, seleccionamos y instalamos el paquete. Obviamente eso de aquí va a tomar tiempo porque va a descargar el paquete de internet y se va a instalar. Por cada librería que se esté instalando, el programa se va a reiniciar. Entonces no se asusten si que se les cierra el programa, pero que eso va a suceder. Bien, una vez hechas esas configuraciones previas, ya lo siguiente que tenemos que hacer, cerramos el archivo setting. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestro modelo. Como ustedes anteriormente ya les expliqué, nosotros vamos a basar en la evaluación docente con estos datos que nosotros tenemos aquí, donde se especifica el instrumento de evaluación, el periodo lectivo, la carrera, jornada, la calificación del docente y la fecha en la que se creó. ¿Ya? Todos estos datos de aquí tenemos que crearlas en un modelo de programación de Django para que pueda él crear la estructura en base a ese modelo. Entonces, siguiendo esos mismos parámetros, nosotros comenzamos a crear cada uno de estos campos, podríamos llamarlos así, en el lenguaje de programación de Django. Cada uno de estos parámetros va a servir para crear nuestro modelo, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, nosotros tenemos que crear la base de datos, ya está creada en este entonces, y también crear la colección. Pero antes de crear la conexión debemos hacer algunas configuraciones aquí en el programa de PyCharm. Bien,
Entonces, para comenzar a realizar esas configuraciones, nosotros tenemos que irnos a la barra de menú en la opción de Tools. En la opción de Tools, ¿ya? En la opción de Tools, escogemos la opción Run Manager PyTags. Run Manager PyTags, esperamos que se ejecute, ¿sí? Y aquí el primer comando que vamos a ejecutar, es el comando migrate. Este comando me va a permitir migrar el modelo que yo estoy creando con una configuración para poder dar el primer paso y crear la tabla en la base, es decir, la colección en la base. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la carpeta migration es donde se va a crear otro archivo. Ahorita no se encuentra, pero una vez ejecutado algunos comandos se va a crear un archivo de configuración en donde van a estar ya establecidos los campos eh, de, de los criterios de aquí del modelo que estamos ahorita creando. Entonces ejecutamos, esperamos que Python lo crea y ahí está creándose la parte de la migración, ya, porque aquí va a leer el modelo, y lo va a crear para poder migrar todos los datos, ¿ya? Entonces luego de eso ejecutamos el comando make migration. Con esto de aquí se crea ya la tabla físicamente del modelo, ¿ya? Se crea la tabla físicamente del modelo. Si nos vamos a MongoDB y actualizamos, ya tenemos, en primer lugar tenemos todas estas colecciones. Estas colecciones que se está señalando son colecciones que se crean al momento de ejecutar el comando migrate, el primer comando que se ejecutó. Eso va a permitir crear la configuración del modelo con el módulo de seguridad, el módulo de login y todo lo demás para poder iniciar sesión. Si verificamos el proyecto, lo ejecutamos como está ahí, ya. Ya. Actualizamos, ya se dan cuenta que con esta pantalla que me sale hasta ahora nos podemos fijar de que existió la conexión de Django con Mongo, porque si hubiera existido algún error me hubiera salido otra pantalla y no esta de aquí. Entonces una vez ejecutado eso, ya nos vamos de nuevo a Run Manager Tags, ejecutamos nuevamente el comando migrate. Al ejecutar nuevamente el comando migrate, en Django, vamos a actualizarlo, ya se me va a crear el modelo físico, el que yo había creado acá en la programación de Django. Si ven que este modelo se llama evaluación educativa, es decir, esa va a ser mi tabla o mi colección, gerencia de evaluación educativa, ¿sí ven? Académica, va a ser eh, mi base de datos para poder almacenar los datos que tengo en Excel. De esa manera se crea físicamente. ¿Ya? Recuerden los tres comandos: primero migrate, luego después make migrations y por último
nuevamente migrate. El primer migrate va a permitir crear la estructura del proyecto, ya, con todo el módulo de seguridad. Y el segundo, el make migrate va a crear la estructura del modelo de manera lógica. Y por último, el último migrate va a crear la estructura del modelo ya físicamente en la base de datos. De esa manera ya tenemos nuestra base aquí creada. Ahora, una vez ya creada la base, ahora sí vamos a hacer uso de estos datos para poderlos migrarlos a la base de datos de Mongo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Clic derecho sobre la tabla y ponemos importar date from file. En la opción CBC file, lo buscamos al archivo en donde se encuentra, lo seleccionamos, ponemos next. En otro proceso, es una prueba que ya estaba utilizándose en otro proceso. Entonces vamos a poder poner un ratito. Listo, el error que salió en ese momento era porque tenía abierto el archivo, entonces lo cerré. Entonces ahora sí vamos a poner next, me cargan los datos que tenía en el archivo de Excel, ponemos nuevamente next, ya ejecuta el tipo de datos que va a tener cada columna, cada atributo, y ponemos OK, execute. Una vez finalizado, comprobamos que estén los datos en la colección dando doble clic, ¿sí?, en la opción pestaña data, en la pestaña data, y podemos verificar los datos. ¿Sí ven? Este es un tipo de datos objeto JSON. Todos los datos de un registro están en una sola colección. Por eso es el término de colecciones que se utiliza en este tipo de base de datos no relacionales. Bien, hasta aquí esta primera parte fue para la configuración de conexión de Django con MongoDB y también la importación de los datos que vamos a utilizar para la presentación del dashboard. Vamos a hacer un poquito de pausa para poder continuar con el resto. Bien, como segunda parte de la configuración de Django, una vez que nosotros ya tuvimos la conexión a Mongo, estableciendo la ejecución del programa, y se nos aparece la ventanita de inicio de sesión. Eso significa que en primera instancia ya se está conectando Django con MongoDB. Ahora, como segunda parte, miren que nos está pidiendo aquí un usuario y una contraseña. Eso también se especifica acá en Django. ¿Con qué sentencia? Con la sentencia create super user. Create super user. Aquí Django va a configurar el inicio de sesión y va a pedir en primera instancia, como ven aquí, el nombre de usuario que nosotros vamos a querer que se loguee. Como va a ser un administrador, le vamos a poner admin, una dirección de correo, perdón, doctor, perdón. El password, va a pedir la confirmación y con eso creamos el superusuario. Entonces, si nos vamos al programa, le ponemos al usuario admin, la contraseña en la que establecimos, chino 1, 2, 3, y se ejecuta el inicio de sesión. Como pueden darse cuenta, como nuestra base de datos ya tiene datos, las colecciones ya están con datos, ya me presentan aquí el dashboard, en que en primera instancia pues, es el fin de este proyecto. Como particularidad y observación por parte del doctor Sixto,
también hicimos una escala del docente mejor puntuado hasta el docente menor puntuado y también poniendo en la parte derecha al mejor docente y obviamente al docente que no salió tan puntuado. Con esta información las autoridades van a poder tomar decisión con respecto al desempeño académico que tiene cada docente en la unidad, en el instituto. Ahora vamos a ver un poco de cómo se desarrolló este dashboard. Ya, una vez creado el modelo, como ustedes se los dije hace un momento, lo segundo es crear la vista, las vistas que nosotros vamos a tener para poder implementar el dashboard. ¿Ya? Aquí se puede observar en toda la programación que es como un menú de opciones en donde según la acción que se presente, va a pedir el criterio que se ha sido evaluado. Si vemos acá el, el dashboard, tenemos tres criterios que nosotros estamos presentando. El primero, el instrumento, en donde se va a especificar qué tipo de instrumento se va a verificar. En este caso, la evaluación docente, la autoevaluación, la evaluación entre pares y la evaluación en coordinador, los diferentes periodos lectivos que se encuentran habilitados y las carreras que tiene el instituto actualmente eh, desarrollándose o impartiendo clases. Bien, entonces por ahí podemos empezar la validación, que primero va a pedir el criterio que se va a evaluar. Luego de aquello, luego de aquello eh, se pide como parámetro el periodo lectivo y la carrera. ¿Ya? Si es que el instrumento es cero, significa que va a ser todas las evaluaciones. Es decir, que si no envía nada o se escoge la opción todo, va a mandar como valor cero. Y es ahí donde se realiza la consulta. Esto de aquí es programación de Django, ¿ya? En donde se va a hacer la consulta en la colección, ¿ya? Según el ID que se está escogiendo y se lo va a agrupar por nombre. ¿Ya? Se lo va a agrupar por nombre. ¿Ya? Lo mismo va a ser con los instrumentos. Dependiendo del instrumento que se seleccionó, dependiendo del instrumento que seleccionó, se va a hacer la consulta y se lo va a ir agrupando por el nombre del instrumento, por el ID del instrumento que se está seleccionando. ¿Ya? Por consiguiente, nosotros creamos una especie de arreglo donde vamos a tener todos los puntajes de los docentes, ¿sí? ¿Ya? También la lista de los docentes. ¿Sí? Aquí es donde se realiza el ABG de la puntuación. ¿Ya? Miren que aquí estamos mandando en cada uno de estos índices, índice docente, índice de puntuación, índice de instrumento, ¿ya? Cada una de las listas que nosotros hemos creado anteriormente, la lista de docentes, la total de puntos, ¿sí? Y en la parte final todo esto se va a enviar como un JSON, en donde va a ser recibido en el archivo index, que es donde se programa el recibimiento de esa data en formato JSON y que como ustedes se dan cuenta estamos utilizando una librería que es la librería HighChart. ¿Sí? Si vemos en la parte principal, vámonos hacia arriba, aquí estamos nosotros llamando a esa librería de HighChart para poder utilizarla. Se me perdió. ¿Dónde estás? Estamos viendo. Todo esto es código HTML nada más. Todo esto hace la interfaz que ustedes pueden ver aquí. Todo esto de aquí. La parte de acá. Aquí habían unas opciones de menú que la propia herramienta tenía. Se las quitó y solo se le dejó la parte del nombre del usuario que se está logueando.
¿ya? Entonces, todo esto es código HTML que permite tener la presentación del diseño del programa, ¿sí? Entonces, si seguimos, ¿dónde está la librería? Aquí creo que está. Esta es la librería de Bootstrap, porque también utilizamos Bootstrap. ¿Ya? Las librerías, aquí están, las librerías de Chart, ¿ya? De HighChart, las llamamos para poder utilizarlas. Y toda la programación que se realiza para el dashboard se lo realiza mediante código de Ajax o JavaScript, ¿sí? En donde lo que nosotros enviamos de la vista, el JSON, lo va a recibir acá el index, ¿ya? Y lo va a recibir mediante las funciones. Obviamente se acuerdan que nosotros establecimos las los índices de esta manera, ¿sí? De esta manera, y ya vamos a ver acá en dónde lo están recibiendo con en la librería de HighChart, ¿ya? Miren que aquí está diciendo en primer lugar la función response, la evaluación docente. Si es la evaluación docente, se realizan cada uno de estos códigos, de estas programaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajo es donde ya se está construyendo el dashboard, ¿ya? Si ven, aquí en esta parte de aquí es donde está la evaluación académica y escogemos el instrumento. Es esta parte inicial del dashboard, esta parte de aquí. Ahí se está construyendo, ahí se está construyendo. La parte de acá abajo, aquí es donde ya se está recibiendo las listas que nosotros creamos anteriormente. Si se dan cuenta, el JSON ya aquí está comenzando a recibirse. Uno de los índices que era el de los docentes se lo está recibiendo ahí. Parte de la sintaxis de HighChart es esto de aquí, todo esto. Simplemente nosotros estamos adaptando el retorno del JSON para que HighChart lo pueda leer y obviamente lo pueda presentar, ¿sí? Entonces ahí tenemos la parte de docentes, ¿ya? Más acá abajo está la parte de puntuaciones. Si ven, todo lo que nosotros pusimos acá como índices, ya la estamos poniendo, tomando como valores acá del JSON que ha sido retornado, ¿ya? La parte de rankings, la que está aquí en la parte derecha de la página, ¿sí? En la parte de abajo. Bueno, en primera instancia nosotros solo teníamos puesto este gráfico del dashboard. Esta parte de acá abajo fue la observación que nos realizó el doctor, para poder tener un poco más de, de datos presentados en el dashboard. Entonces, tomen en cuenta de que cada uno de estos parámetros se filtran. En este caso, en ese periodo no había registros, ya se filtran según la información que se haya subido del archivo de Excel. ¿Sí? Se pudo haber presentado por cada carrera, por cada periodo lectivo, un dashboard, pero eso mantendría que el usuario estuviese eh, desplazándose hacia abajo, hacia arriba y todo lo demás. Entonces, una de las ideas que tuvimos fue realizar como parámetros de acuerdo a lo que necesite el usuario observar, ¿sí? Entonces, simplemente seleccionamos las opciones de los parámetros y obviamente acá va a cargar cada una de esas de los datos. Si damos clic en una de esas parámetros que se están considerando, si bien se desaparecen, ¿ya? Pero si cogemos todo el periodo que estaba en el inicio, en la carrera Administración de Empresas, ¿ya? Esperemos que cargue un poquito porque esto sí está pesadito. ¿Ya? ¿Sí ven? Aquí ya están presentándose todas las cuatro evaluaciones, ¿ya? Obviamente si sacamos una, se van a ir sacando, se va a ir solo quedando la información que se quiera presentar, ¿no? Entonces con esto, la parte de gerencia educativa puede analizar toda esta información
y tomar decisión respecto al desempeño docente que haya tenido en ese periodo, en esa carrera. Entonces, eh, parte del proyecto, la mayor parte del proyecto se enfrascó en la programación y lo que más se hizo énfasis fue también en la utilización del lenguaje de programación de Django, que es en Python. ¿Ya? Estoy grabando. Ya, ya, perdón por el audio, pero estamos en el trabajo. Bueno, en sí, esta parte de programación simplemente se la descargó del plugin de HighChart, para poder acoplarlo a la parte de el retorno del JSON que nosotros estábamos creando acá. Esta parte de aquí no fue tan compleja, pero sí nos costó un poco interpretarlo. ¿Ya? La parte de las vistas es donde se programó más. Aquí es donde se especificó cada una de las validaciones, se recorrió en las listas, se cogieron los puntajes, los nombres de los docentes, los periodos que están activos y todo lo demás, mediante la ejecución de como una especie de query, digámoslo así, si estamos hablando, nos referimos a una base de datos relacional, pero en Python, en Django se ejecuta de esta manera. Todo lo que está aquí es como un query en donde se va a ejecutar en base al modelo que ha sido creado. Si recuerdan, este modelo se creó tanto lógico como físico, se lo podemos llamar así en la base de datos. ¿Sí? Los mismos campos o atributos que están ahí en el modelo están acá en la base como colección. Y entonces eso de ahí es lo que permite que se integre o se realice ese tipo de sintaxis al momento ya de hacer una consulta o un insert, en este caso para la colección. Bien, con esta parte de aquí hemos terminado de explicar cómo fue la configuración de la conexión de Django con MongoDB. Ya, a continuación vamos a explicar ya la interacción del homepage, parte de lo que ha sido creado, cómo ha sido creado y cómo lo integramos con la aplicación que vamos a presentar Nuestro actualmente. homepage, aquí está la página del instituto. Sí, está desarrollado bajo Bootstrap con tecnología Web Response para que puedan adaptarse a cualquier resolución de dispositivo que se está accediendo. ¿Ya? Tiene las opciones de publicaciones en donde el administrador de la página va a poder publicar los artículos de los docentes que han realizado en las diferentes revistas indexadas. Aparte de eso va a poder tener una especie de galería en donde se va a poder publicar todos los eventos que tiene la institución. También tiene la parte de conectarse automáticamente al dashboard en plataformas de análisis de datos. Se va y se conecta directamente al dashboard y en este caso se pone el inicio de sesión. Se pone el inicio de sesión. Se pone el inicio de sesión que estamos queriendo podemos visualizar en este momento. En sí, no sé lo que consiste todo el proyecto, lo que hemos hecho esta es la parte de programación que se realizó con la librería de HighChart, con la librería de HighChart, ¿sí?